Amenaza de calor. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y vamos a conversar más adelante con el flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón. ¿Cómo delinea su trabajo al frente de esta cartera muy complicada en este momento delicado para el país? Y estará con nosotros para el análisis precisamente de lo que está enfrentando el gobierno, cómo se proyecta el panorama político en el país, Juan Carlos Calderón, director de Plan B y analista político. Bien, así vamos a empezar, Liz y amigos, a revisar las noticias más destacadas del fin de semana y de hoy lunes. Bueno, y empezamos contándoles que la Fiscalía General del Estado criticó la decisión de la Policía Nacional de disponer el traslado temporal de investigadores y de la cúpula de seguridad asignados para su institución. Por eso pidió al Ministerio del Interior dejar sin efecto esa disposición. La Policía Nacional, mientras tanto, explicó que se trata de una rotación normal de su personal. No hay ningún drama, no hay ningún lío y habrá policías especializados en reemplazo de los que han sido removidos. Vamos a ver este reportaje que nos ha preparado Alberto Luna. La Fiscalía General del Estado expresó a través de un comunicado su malestar a la decisión tomada por la Policía Nacional. Lo que ahí se señala es que el director de Talento Humano ha dispuesto el traslado temporal de todo el equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la Fiscalía, en total 37 investigadores, por lo que califica esa decisión como una clara intromisión en la justicia. La policía respondió también mediante un comunicado que solo se ha rotado el personal como corresponde luego de cumplir su periodo y aclaró que se mantiene el mismo número de investigadores que trabajará para la Fiscalía y de igual forma el mismo número de policías asignados para la seguridad de la Fiscal General. Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, confirmó que este tipo de cambios suelen ser periódicos en el Ministerio Público. Por eso considera que la Fiscalía debería contar con un equipo propio de policías investigadores. Creo que en los 6 años deben haber habido unos 4 cambios. Lo ideal sería que exista una policía que sea parte de la Fiscalía. En otros países la Fiscalía tiene policías propios. Según la Fiscalía, este cambio limitará su trabajo porque el equipo que se pretende imponer no tiene experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a procesos investigativos que están en marcha y presentan avances importantes, como son los casos de Encuentro, Pandora Papers, Petroecuador o Gabela. Para el abogado penalista Pablo Encalada, existe un trasfondo en esta decisión y tiene que ver con las diferencias existentes entre la Fiscalía y el Ejecutivo, que se han acentuado en las últimas semanas por el caso Encuentro, así como el allanamiento a la presidencia del viernes por el caso denominado Petroecuador. De fondo lo que está sucediendo es un evidente conflicto entre la Fiscalía General del Estado y el presidente de la República, que no lo saben canalizar de una forma democrática, civilizada, sino que están atacándose mutuamente y reaccionando, creo yo, con muy poca prudencia. Finalmente, en otro comunicado, la Fiscalía informó que ha solicitado al Ministerio del Interior dejar sin efecto ese traslado del equipo operacional de investigación, así como la cúpula de seguridad que trabaja en su institución. De momento no existe una respuesta a ese pedido. En medio de la polémica como máxima entidad de la justicia ordinaria, la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado. La entidad criticó la decisión de la Policía Nacional sobre los uniformados asignados a la Fiscalía. La Corte indicó que esta decisión afecta a la independencia e integridad de los jueces y de la Fiscalía. Por esta razón, la Corte exigió a las autoridades del Estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales, así como su seguridad y honra, ya que hacer lo contrario agrede al debido proceso, la tutela judicial y otros derechos. Y casi de manera simultánea a la reacción de la Corte, la Asamblea Nacional también emitió un comunicado sobre el traslado de los policías asignados a la Fiscalía. El Legislativo aseguró que la rotación de personal en medio de investigaciones abiertas, lo único que logra es retrasar un proceso investigativo que el país requiere además con la debida celeridad y oportunidad. Según el comunicado de la Asamblea, el traslado de uniformados se debe a los últimos allanamientos hechos por la Fiscalía, pues el pasado viernes el Ministerio Público allanó la Presidencia de la República.
Y para hoy está citado el presidente Guillermo Lasso a la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga una supuesta red de corrupción en el conocido caso denominado Encuentro. El mandatario está llamado a que comparezca y dé su versión. La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, del partido UNES, entregó el 9 de febrero la solicitud de comparecencia. El llamado a Lasso se dio tras la aprobación de todos los miembros de la comisión. Sin embargo, el presidente no está obligado a asistir. Aún así, Veloz llamó a Lasso a acudir por obligación moral. La investigación del caso Encuentro se desarrolla en la Asamblea en medio de llamados de UNES a invocar la muerte cruzada o destitución presidencial. El informe de la Comisión Ocasional podría ser recomendaciones en ese sentido. 7:07 de la mañana y un día después de que un grupo de agentes de la Fiscalía allanara las oficinas de Petroecuador, el directorio de esa empresa pública aceptó la renuncia del gerente general Hugo Aguiar y designó como su reemplazo a María Elisa Soledispa. Soledispa se convierte de esta forma en la primera mujer que dirige la petrolera estatal ecuatoriana. Por primera vez, la máxima autoridad de Petroecuador es una mujer. Este sábado, el directorio de la petrolera estatal se reunió en las instalaciones de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Su primera decisión fue aceptar la renuncia de Hugo Aguiar a la gerencia general y después nombró a María Elisa Soledispa como su reemplazo temporal. Asumirá el cargo mientras se cumple el proceso legal vigente para formar una terna que será puesta en consideración de los miembros del directorio para designar a la autoridad definitiva. Vamos a escuchar a la academia, a gremios, a colegios profesionales, a empresas que nos presenten candidatos para escoger al mejor ciudadano que maneje esta empresa, que lamentablemente ha tenido problemas en su dirección. En la resolución del directorio está que la búsqueda de la terna es inmediata, así que en los próximos días ya empezaremos a compartir nombres y apenas tengamos una terna conformada, así lo informaremos. Soledispa venía desempeñándose como gerente de comercialización nacional de la empresa estatal. Su designación se produjo un día después de que un grupo de agentes de la Fiscalía allanara las oficinas del edificio de Petroecuador. En ese marco también se allanaron los domicilios del ahora exgerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, de otro exgerente ítalo-cedeño, del ex asesor de esa empresa pública, César Pazmiño, y del subsecretario jurídico de la presidencia, Marcos Miranda. En el actual gobierno se han registrado continuos cambios en la gerencia general de esa empresa. Soledispa es la sexta persona en asumir ese cargo y esa responsabilidad en menos de 2 años. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana eligió a sus autoridades del sábado en las instalaciones del CPCCS en Quito y como su primera decisión los vocales eligieron a sus autoridades. Gina Aguilar es la nueva presidenta, mientras Teddy Tama vicepresidente. La primera cita oficial de los nuevos integrantes del Consejo fue accidentada. Las designaciones fueron tomadas por 5 de los 7 vocales del Consejo, pues antes de instalarse la sesión, los vocales Carlos Figueroa y Alan Molestina abandonaron el salón del Pleno. Ellos argumentaron que la convocatoria era ilegal, sin embargo, la sesión se instaló y se dio paso a las designaciones. Estos vocales asumen luego de que la Corte Constitucional destituyó a los titulares por desacatar una sentencia sobre el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura. Justamente ese es uno de los nombramientos que tienen enfrente los nuevos consejeros. Esta integración del Consejo deberá mantenerse hasta el 13 de mayo. Un día después deberán asumir los 7 consejeros elegidos el 5 de febrero. Por lo tanto, en estos 3 meses deberán continuar con el proceso de designación de Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público y también con las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Pues nuestra misión es justamente avanzar, revisar los procesos, ver cómo están y avanzar lo que más se pueda, porque en efecto el tiempo es corto. Los concursos están en marcha, pues hay que revisar, estaremos analizando con el Pleno del Consejo en qué estado están y estaremos comunicando posteriormente. ¿Se va a dar prioridad a la designación de una autoridad en específico? Tenemos la disposición de la Corte Constitucional, lógicamente eso hay que cumplirlo porque es un mandato. Eso es un mandato, inmediatamente una vez que nos hemos conformado,
daremos notificación a la Corte Constitucional que se ha conformado y que estamos inmediatamente dispuestos a ejecutar la sentencia. Vamos a llamar a la Defensoría del Pueblo para que nos asista a todo el Consejo para que esa designación sea lo más transparente. Y ahora conozcamos un poco más de Gina Aguilar y Teddy Tama. Luis Alfredo Zúñiga nos muestra el perfil de estas dos nuevas autoridades del CPCCS. Gina Aguilar tiene 59 años y es oriunda de la provincia del Oro. Es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga educativa, técnica en Género y Desarrollo. Además cuenta con 2 diplomas superiores. Gina Aguilar ha ejercido la docencia por 25 años. Fue candidata a la alcaldía de Portobelo. También presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo Portobelo. Fundadora y coordinadora del Movimiento Mujeres Portobelo. Integrante de la Red Cívica Anticorrupción Provincial y Nacional. Y jefa política de Portobelo. Aguilar además ha sido promotora de programas de soberanía alimentaria y activista por los derechos de las mujeres, mecanismos de participación ciudadana y control social. Mientras Teddy Tama tiene 61 años, es abogado de los tribunales y juzgados de la República, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, así como magíster en Derecho Procesal. Ha ejercido su profesión en su estudio jurídico, Tama y Asociados. Fue asesor en la Asamblea de Montecristi, también presidente de la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas, y ha trabajado con la ciudadanía en la promoción de mecanismos de control social y espacios de formación. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más, Liz, y un tema que tiene al mundo expectante, por decirlo menos, ¿no? Este derribo de objetos no identificados por parte de Estados Unidos. 4 en 3 semanas. 4 en 3 semanas y sobre todo este fin de semana, ¿no? El tema ha generado mucha inquietud, muchas interrogantes que hay detrás de estos objetos no tripulados que han sido derribados por Estados Unidos y Canadá. Para todos. Amigos, bienvenidos. Esta es la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O ese es el nombre complejo de la tasa a la que se puede endeudar un banco en Estados Unidos a través de su banco central, la Reserva Federal. Y es evidente que luego de algunos meses en los que estuvo casi en cero para no agravar la crisis causada por la pandemia, esta tasa ha venido subiendo hasta llegar a sus niveles más altos desde el año 2008 más o menos. La Reserva Federal usa esta tasa como herramienta para frenar la inflación en los Estados Unidos, que está hoy inusualmente alta. Pero lo interesante es que esta tasa de interés, que es clave para un país dolarizado como el Ecuador, sigue subiendo, pero más lento. Porque esto ocurre porque la inflación en los Estados Unidos sigue alta, pero un poco menos alta que hace 3 o 4 meses. En realidad, esta es una buena noticia para el Ecuador y para nuestra economía dolarizada. Muchas gracias. Economía para todos. 7:32 a esta hora. Saludo y doy la bienvenida al nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos y quiero empezar por este llamado al diálogo hecho por el presidente de la República, ratificado por usted el día de su posición como una de las cosas más importantes que tiene que hacer el gobierno en estos delicados momentos. La pregunta es, ¿cómo lo va a conseguir si lo primero que hicieron muchos partidos es, como el Partido Social Cristiano, decir, no voy a dialogar y de paso digo que Henry Cucalón no nos representa? Muy buenos días, Milton. Buenos días con todos los televidentes. Dialogar siempre será positivo. Es saludable para la democracia hacerlo. Obviamente que se necesita mucha convicción para hacerlo. Cero cálculo político. Comprendo cuál más las posiciones de ciertos partidos políticos. Ojalá que sin perjuicio que algunos le teman a la foto, igual se pueda llegar a consensos básicos mínimos en favor de la sociedad. Y a la par de eso, porque el tema de llegar a acuerdos, que yo le denomino un acuerdo sobre lo fundamental, prioritario, que en mi caso es la seguridad ciudadana, apelar a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil como tal, en un proceso permanente y en un proceso abierto, porque lo que está en juego aquí son dos grandes conceptos.
Y para mí son causas que convergen, no que hay divergencias. Uno, la defensa irrestricta de los valores democráticos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que está poniendo en duda esto. Esto va a ser un debate y diálogo sobre los autócratas y los demócratas, sobre quienes quieren imponer la anarquía por sobre quienes quieren poner la institucionalidad, la estabilidad y la prosperidad. Y finalmente, el tema de la seguridad como gran causa nacional que tiene muchas aristas, del Ejecutivo, del Legislativo y de la función judicial. Ahora, entonces, la base del diálogo será este llamado a la seguridad. Hay un proyecto que se está trabajando en la Asamblea de Reforma Parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna. ¿Por ahí va la cosa? ¿Por ahí va la propuesta para enganchar, digámoslo así, a los partidos políticos? Hay varias acciones, obviamente, que vienen con el cambio. Usted ha citado, Milton, una que para mí es muy importante, que es la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interna. Creo que ahí podemos encontrar un consenso. A lo mejor no el general, y eso a mí no me preocupa, porque no se puede estar de acuerdo en todo. El disenso es parte de las reglas democráticas, pero podemos encontrar uno. Y ese puede ser un ejemplo práctico donde haya un diálogo mínimo para llevar adelante. En los próximos días me voy a reunir con la presidenta de la Comisión Especial de Enmiendas que está llevando esto. Creo que es un ejemplo, un caso concreto de cómo podemos llegar a una causa y que el pueblo vea que sí nos podemos poner de acuerdo en temas puntuales. Lo que yo denomino el acuerdo sobre lo fundamental. ¿Por qué los partidos políticos, ministro, deberían creerle al presidente, deberían acercarse al gobierno, cuando ahora en este momento además muchas voces representantes de la oposición ya hablan de la destitución del presidente? El 130 de la Constitución se intentó el año pasado, es decir, la muerte cruzada, pero está el 129 también. Mire, no puedo entrar al reino de las especulaciones. Yo he venido aquí a brindar certezas, a brindar estabilidad. Efectivamente, usted ha mencionado que el año pasado se intentó el concepto de la destitución anticipada vía resolución, denominado en las esquinas como muerte cruzada, que es una vía sumarial. Terminó. Más allá del debate jurídico que hay, en que si es una vez o si es 7 veces como boleto de rifa, que creo que no es ni la letra ni el espíritu de la Constitución, ahora veo que dan un paso hacia atrás y hablan también de juicios políticos, también denominado impeachment. Al día de hoy, el presidente de la República no está en ninguna de las 3 causales. Yo jamás podré decir que es desestabilización la aplicación de medidas que constan en la Constitución, pero sí el de forzar o el de crear escenarios de adorno para poder llegar a esa situación. Adicionalmente, le hago acuerdos a los que tienen que revisar la Carta Magna, que la tomen con confianza, que la hagan suya, que en el tema del juicio político, que es un procedimiento muy restrictivo, va con visto bueno en las 3 causales por la Corte Constitucional. Sí, por uno de los pocos vestigios que existe en el país de institucionalidad, donde se podrá estar o no de acuerdo con algunas decisiones, yo estoy con la mayoría, pero que ha merecido el respeto de la gran ciudadanía y la incomodidad del poder político, porque no están ni a golpe de teléfono ni a golpe de maletín. ¿Va a asistir el presidente a la comisión que investigue el caso Encuentro? No, no va a asistir y no lo va a hacer por capricho, porque la Constitución de la República establece que el primer mandatario solo comparece en casos señalados, uno de los cuales es el informe a la Nación, 4 veces durante su periodo y justamente cuando es procesado o enjuiciado políticamente. Un presidente de la República en cualquier democracia del mundo comparece ante el Parlamento con sus secretarios de Estado. Ministro, otro tema. Ahora mismo hay una polémica por el cambio de equipo investigador de la Fiscalía y muchos piensan que esto es el tira y afloja que se ha diseñado o ha empezado entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo.
que también deriva del allanamiento que hubo el viernes a la Presidencia de la República. ¿Es así o es un procedimiento normal? ¿Hay que preocuparse o están haciendo algo para entorpecer investigaciones? Primero, yo quisiera hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad y al respeto de la institucionalidad. El trabajo que lleva adelante la Fiscalía General del Estado siempre debe y deberá ser apoyado. Es el brazo de la ciudadanía, es la vindicta pública para perseguir al verdadero problema, que son el crimen organizado y el narcotráfico, y evidentemente en la lucha contra la corrupción pública y privada también, por si acaso, porque no es solamente corrupción pública. En lo que usted ha manifestado, yo quiero reiterar que reemplazar no es lo mismo que retirar. En un proceso formal propio del talento humano de la Policía Nacional, que son las competencias, sin embargo yo estoy aquí como ministro representando al gobierno. Esto es un tema que no debe llamar la atención. A lo largo del año 2022 en adelante se han dado más de 6.000 traslados, 330 en la Policía Judicial, y ahora corresponde también a esta entidad que, según información recibida de la Policía Nacional, ya se había comunicado con debida anticipación y que se había venido dilatando. Lo importante, lo de fondo. Aquí no hay ninguna ilegalidad, aquí no hay ninguna intromisión y peor obstrucción. Aquí estamos todos los estamentos públicos para actuar coordinadamente y articuladamente, porque eso es lo que necesita el país. Yo quiero dar esa certeza de que ese es el proceder. ¿No van a dejar sin efecto esa medida, esa decisión? ¿La Fiscalía ha solicitado a la policía que deje sin efecto el traslado? Bueno, esos son estamentos policiales, hasta ahora no veo elementos jurídicos al respecto. Mire, yo comprendo más que nadie las narrativas que puedan al respecto, con toda la incertidumbre que puede haber y que nosotros tenemos que enfrentar. Pero mire, primero, las instituciones del Estado no son las enemigas. No, señores. El enemigo es el mayor criminal del país que quiere salir en estos días de la cárcel. El verdadero enemigo es el gato Farfán, el mayor narcotraficante Lecor, que ha sido detenido en operación conjunta en Colombia y que va a ser extraditado a Estados Unidos. El verdadero enemigo no es enfrentarse entre funciones del Estado, sino los malos elementos de la función judicial que le han jugado a favorecer al crimen organizado y a los delincuentes. Ese es el verdadero problema y en eso tenemos que enfocarnos. Y segundo, ante la preocupación jurídica, válida, lo comprendo, más en un fin de semana donde las noticias y los chats corren más rápido, yo se lo digo aquí frontalmente. Si mañana un presidente de la República o cualquier autoridad del Ejecutivo quisiera cambiar, reemplazar a un fiscal o a un juez, ahí sí estaríamos en un régimen de facto y eso no es lo que ha sucedido. Yo jamás podría ser parte de aquello. Esto es parte de un tema policial, un tema de carácter administrativo que no corresponde al tema de la autonomía de la Fiscalía, al cual yo como ciudadano, antes de ser ministro de Estado, siempre he apoyado. En el Congreso Nacional, en el Parlamento de la República, fui uno de los proponentes, voté y lastimosamente no prosperó el tema de la autonomía vía cambio de la Constitución. Y ahora como ciudadano también voté a favor de la pregunta 2 para darle autonomía a la Fiscalía. Así que yo estoy actuando en coherencia y en consecuencia. A propósito de la consulta, ministro, la semana pasada el vicepresidente del CNE y la presidenta del CNE denunciaron un posible fraude en el tema del referendo. ¿Qué está haciendo el gobierno para darle seguimiento por lo menos a lo que podría ser eventualmente torcer la voluntad popular? Es una declaración grave que han hecho las autoridades electorales y yo puedo manifestar lo siguiente. Hice un comunicado público en nombre del gobierno nacional. El presidente de la República dio su declaración acerca de los resultados, de escuchar el pronunciamiento y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cualquier suceso, cualquier impugnación, cualquier irregularidad, cualquier inconsistencia que sumados luego de un proceso conlleva la utilización que usted denomina fraude y que lo han dicho, le corresponde a las autoridades y órganos competentes. Es obvio que el gobierno nacional debe estar atento
a eso, pero no puede ser el actor, justamente por lo que estábamos conversando en el segmento anterior, pues. No ha de ser que uno se entromete en otras funciones del Estado cuando le corresponde a la función electoral, función distinta, que no es una dependencia del Ejecutivo en unos casos y en otros sí. Sin embargo, obviamente se traslada la preocupación, se traslada la preocupación porque por un voto siempre se puede poner en riesgo los valores democráticos. Entonces aquí está en juego también, y comprendo la preocupación y la indignación en general, porque la pureza del sufragio y la libertad electoral está en juego. Pero para esas disputas existe el mismo ordenamiento jurídico y la misma ley. Pero para el gobierno el resultado negativo de la consulta es caso cerrado ya. Mire. ¿O esperarían un cambio con todo esto? Después del ejercicio electoral, del sufragio de los domingos anteriores, el gobierno nacional hizo un pronunciamiento como debe, porque uno tiene que también dar calma, uno no puede gobernar en incertidumbre. Veamos cómo procesalmente continúan estas impugnaciones, estas irregularidades y estas inconsistencias para ver cuál es la posición, pero nosotros no podemos entrometernos. Justamente cuál ha sido la preocupación. Nosotros saludamos la participación del pueblo, hubiéramos querido, yo como ciudadano fundamentalmente, el cargo más importante de una democracia antes de ser ministro, de que temas importantes como la extradición, que consideraba que era una herramienta que sumaba para poder enfrentar al gran enemigo que tiene el Ecuador, que es el crimen organizado, no haya prosperado. Pero ¿sabe qué? Fue un motivo también para el debate. Qué bueno que las consultas, estos ejercicios de democracia directa del pueblo sin intermediarios, sirva para poner las cosas sobre el tapete y que el país se mueva, que dejemos de estar en el metro cuadrado y comenzamos a debatir con los pros y los contras los grandes temas de interés nacional. Ministro, muchas gracias y suerte en su gestión. Buen día. Gracias, Milton. Buenos días con todos. Vamos a la pausa. Regresamos con Juan Carlos. 7:48 de la mañana, ya nos acompaña Juan Carlos Calderón, director de Plan B, analista político. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz. Un cordial saludo. Igual para ti, Juan Carlos. Bueno, después de perder el sí en las urnas dentro de esa consulta ciudadana, se vinieron los cambios de gobierno, ¿no? Separa al presidente Lasso a su círculo más cercano, visiblemente, y pues cambia ciertos cargos. Para ti, un cambio de nombres, cambio de timón político, ¿qué gana con esto el gobierno? Bueno, sí, yo creo que es un cambio de timón, de alguna manera, el hecho de que sus personajes más cercanos dentro del gobierno hayan sido removidos, uno de ellos incluso no por voluntad propia, pero significó la respuesta al remesón de la pérdida de la consulta popular, básicamente. Esto hace que el gobierno tal vez empiece un segundo tiempo, un segundo mandato, diríamos así, después de esta consulta, convencido de que es preciso hacer cambios radicales, sobre todo en la relación con los ciudadanos. Yo creo que el gobierno estará asumiendo las lecciones de esta derrota. El propio presidente, ya como lo dijo el ministro de Gobierno en la entrevista anterior, reconoció los resultados más allá de las dudas y cuestionamientos que se puedan dar al sistema electoral en este proceso, y de alguna manera el gobierno estará tratando de rectificar ciertas cosas que le llevaron a esta derrota electoral, ¿no? Ahora, precisamente con un ministro de Gobierno que conoce a la perfección el teje y maneje, por decirlo de alguna manera, de la Asamblea, que reconoce que tiene puertas cerradas para un diálogo, pero que apunta a las convergencias, decía hace minutos, en temas como, por ejemplo, la defensa de valores y la seguridad. ¿Podrá él remontar esa confianza que hoy ha perdido el presidente Lasso a través de ese apoyo ciudadano? Bueno, yo creo que los ministros cumplen un papel el cual corresponde a sus propias carteras, y es al presidente de la República el que le corresponde tomar el liderazgo de las grandes causas nacionales. Yo creo que una de estas causas en las que insiste el gobierno e insiste el señor ministro, o ha insistido el señor ministro, es el tema de la seguridad, que es una de las principales preocupaciones
de la ciudadanía, pero no es el único tema. O sea, yo creo que el gobierno sí cometería un error si se enfoca absoluta y exclusivamente en seguir planteando la guerra contra el crimen organizado, que es correcta, es cierta, es verdadera, las amenazas que enfrenta el país, pero ese relato que significó el sustento de la publicidad gubernamental o de los criterios gubernamentales en la consulta popular fueron derrotados. Yo creo que el ciudadano común le está diciendo al presidente, sí, estamos de acuerdo con esta lucha, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que también se gobierna para otras cosas. Por ejemplo, poder sacar un pasaporte a tiempo, poder sacar la cédula de identidad, poder sacar la matrícula, recibir las placas de su vehículo, cosas que aparentemente son pequeñas, pero que le causan una molestia infinita al ciudadano común porque le agrian el día, le dificultan la vida. Y yo creo que el gobierno, si bien no está para darle felicidad a los ecuatorianos, ningún gobierno ni local ni nacional, sí está para evitar su infelicidad, es decir, para no amargarle la vida todos los días con trámites, con pocos y malos servicios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el mensaje es claro. Señor gobierno, usted podría continuar en esta pelea contra el crimen organizado, que es una pelea de toda la sociedad ecuatoriana, que es de la amenaza más grave, pero la otra amenaza tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, con la falta de servicios elementales, básicos que debe dar el Estado en todos los rincones del país. Y creo que en ese sentido, ojalá el presidente ponga a funcionar al secretario de la Administración y el secretario de la Administración ponga a funcionar a los ministros pidiéndoles resultados concretos de sus tareas. Ahora, lo cierto es que sí, hay cosas que el Ejecutivo puede hacer por sí solo, pero otras que tendrán que pasar por la Asamblea. Y esa oposición que ha venido sosteniendo durante 2 años, quizás se consolida más después del resultado de las seccionales, Juan Carlos, que establecen a la Revolución Ciudadana y a Pachacutic como las 2 fuerzas que captaron la mayoría de votos, y que haya sido por mayorías considerables, pero se constituyen en las 2 primeras fuerzas políticas hoy dentro de esas seccionales en el país. Sí, efectivamente, hay una relación con la Asamblea que el propio gobierno abandonó. O sea, estamos claros, el presidente hace varios meses, no perdamos la memoria, dijo que podían funcionar y trabajar sin la Asamblea. El problema es que no lo hizo. Entonces, de hecho, la Asamblea no puede ser desconocida. La Asamblea no es el mayor poder del Estado, es uno de los poderes del Estado. Pero tiene en sus manos un montón de temas, como por ejemplo o responsabilidades o corresponsabilidades sobre la seguridad. Yo creo que un buen sector de la Asamblea está empeñado en tumbar al gobierno. O sea, ese es su afán golpista es tan evidente, sus hambres atrasadas son tan evidentes que pierden su tiempo o ocupan su tiempo más bien en intentar acabar con el gobierno, anticipar las elecciones, presionar o crear las condiciones para una muerte cruzada, generar el caos, hacia de pronto, como hay intereses, hacia llevar al país a un caos tal que sea necesaria una llamada a una nueva asamblea constituyente. Esa es una de las intenciones. Pero el gobierno también debe entender que la función de la Asamblea Nacional es fiscalizar. Y ahí, en este momento, justo hoy y estos días, se están debatiendo casos de corrupción o de presunta corrupción que el gobierno tiene la obligación de aclarar. O sea, negar los hechos que se han ido denunciando no es la salida. La salida es responder hacia el país, hacia la prensa, hacia el pueblo ecuatoriano, para quitar toda sombra de duda de las vinculaciones de parientes alrededor del presidente o amigos o cercanos que hayan obtenido beneficios de cualquier naturaleza en instituciones y empresas del Estado. Eso es lo que tiene que responder el gobierno nacional. Entonces, me parece que hay una disputa de sentido entre ¿para qué queremos este momento que el gobierno continúe? Si el gobierno va a continuar o no, o cuál es el futuro del gobierno nacional. Unos le están apostando a terminarlo anticipadamente bajo el peregrino criterio de que es un simplismo de la Constitución, como le dijo el expresidente Correa, lo cual es absurdo. Este simplismo, entre comillas, que mencionó el expresidente, es un mandato constitucional. Y la Constitución no es un simplismo. Los presidentes duran 4 años y hay mecanismos constitucionales para acabar anticipadamente con su mandato, ninguno de los cuales se está cumpliendo en este momento. Entonces, en ese simplismo también podríamos decir que los mandatos de los alcaldes duran
O es un simplismo decir que los mandatos de los alcaldes duran 4 años, o de los prefectos, etcétera, etcétera, de la propia Constitución que ellos mismos aprobaron. Pero, Juan Entonces Carlos, me parece que deberíamos ocultar los apetitos. Precisamente ahora que lo mencionas, hay un video que circula del expresidente Correa donde dicen se van porque se van, y también tendrá que irse el presidente Lasso, se tendrá que ir democráticamente porque hasta el 2025 el país no aguanta más. Bueno, claro, a esa postura simplista es la que me refiero. El se van porque a mí me da la gana. Yo creo que el país ya pasó por esa etapa. Ya el país no vive bajo el régimen de un autócrata, de que creer que porque es su palabra el país hace lo que este señor le da la gana. No es así. En este país hay leyes, hay constitución y tienen que ser respetadas. Si hay las causales democráticas, constitucionales, para acabar anticipadamente cualquier mandato, pues se apliquen, pero que no se forcen. A eso me refiero, que no se creen las condiciones de caos para, de alguna manera, en medio de ese caos, generar cambios de gobierno anticipadamente. Yo creo que, como el expresidente mismo decía, espérense un poquito, inténtelo el próximo periodo, participen en elecciones y ganen las elecciones. Lo decía el propio expresidente, no lo repito yo, nunca estuve de acuerdo con esas frases, pero de alguna manera se aplica en este caso. O sea, ya no estamos, insisto, bajo la égida, ante la servidumbre de ningún rey, de ningún autócrata que quiera imponer sus intereses a la sociedad. Intentamos hacer una democracia, intentamos generar institucionalidad. Si al señor o a cualquier otro señor con que se crea prevalido de cualquier poder quiere hacer lo que se le da la gana, pues va a haber gente en este país que va a impedirlo. Y yo creo que eso es claro, porque con la ley en la mano sí se puede trabajar, no porque le da la gana a alguien. Gracias, Juan Carlos, por ese análisis el día de hoy aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, buen día también. Son las 7:58 de la mañana. De esta manera estamos ya concluyendo esta emisión de 24 horas. Milton. Así es, Liz, amigos, nos vemos conmigo en la noche, contigo al mediodía y ya vienen las noticias locales. Tengan buen día.